La paz de Dios, nuestros queridos hermanos, pues que creen que el día de hoy tenemos otra vez a nuestro hermanito David. Él ya ha estado con nosotros en el canal anteriormente. Es un gusto contar contigo, David. Pues bueno, hoy vamos a compartir un tema súper interesante y digo yo emergente porque, pues bueno, en estos tiempos que poco se predica sobre las postrimerías del hombre, sobre los novísimos o las verdades eternas, pues este tema yo creo que nos surge a toda la humanidad. El tema es el infierno, es real, existe, es para siempre y todos estamos expuestos pues a caer ahí. Que Dios nos libre, ¿verdad? Ave María Purísima, que Dios nos libre. Pero es necesario hablar del tema, David. Pues bueno, David nos va a compartir este tema tan interesante. No olviden suscribirse al canal y compartir estos temas, porque si ustedes comparten estos temas, estarán convirtiéndose automáticamente en evangelizadores, llevar la luz a los que viven en tinieblas. David, bienvenido y adelante. Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Primero, pues gracias a Dios, porque Él lo ha permitido. No se mueve una hoja si no es voluntad de mi Padre. Entonces, Dios lo permite. Y posteriormente también agradecerte a ti, a tu canal, porque también Dios lo ha permitido. Pues muchas gracias. Y pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar un tema maravilloso. Cuando yo tomé los cursos de San Ignacio Loyola, de los ejercicios espirituales, recuerdo que nos dieron un tema del infierno, ¿no? Y decían que hablar del infierno, decía el santo, también es un acto de misericordia. Y desgraciadamente es de lo que menos se evangeliza actualmente, del infierno lo que menos, ¿no? Ahorita es solamente Dios es amor y es todo, ¿verdad? Pero no se habla de la condena, ni de los demonios, ni cómo trabaja el demonio, ni sus consecuencias, sabiendo que el infierno, los demonios, es un dogma, ¿no? Es un dogma. Y aún así, pues la gente lo desconoce o no quiere saber. De hecho, me ha tocado familiares míos, o sea, de sangre, que me dicen, no me hables del infierno, a mí no me hables del demonio, ¿no? Ellos nada más quieren que les hables de Dios, de la misericordia y llevar su vida a un Dios a su medida, ¿no? Pero bueno. Sí, así es. Sí. Adelante, David. Pero bueno, entonces ahorita voy a partir con este tema. La verdad es que lo doy mucho como lo había comentado, que yo trabajo en los anexos y centros de rehabilitación, y se los doy también a ellos. Porque muchos de los jóvenes con adicciones a los que yo visito se han intentado suicidar. O sea, ya yo te estoy hablando de la mitad de los adictos que yo visito. Muchos han tenido ya sea el 100% pensamientos suicidas, pero la mayoría se han intentado suicidar y no saben que el infierno es real. Y pues bueno, ¿por qué me llamó la atención preparar este tema? Pues resulta que yo siempre dije, a ver, si tú eres, por ejemplo, boxeador, tienes que ver cómo pelea tu contrincante para saber si es zurdo, si no, cómo se mueve para saber con quién te vas a enfrentar. Lo mismo pasa si tú eres, no sé, cualquier deporte, tienes que ver el contrario, cómo se mueven las jugadas que tienen. Y yo dije, a ver, yo creo que en la parte espiritual es lo mismo. Yo tengo que saber con quién me voy a enfrentar, ¿no? Yo sé que mi mayor lucha es conmigo mismo, eso me queda completamente claro, con mi voluntad que tengo que estar muriendo. Pero también tengo que saber que el demonio hace lo suyo, ¿no? Entonces yo tengo que saber con quién me voy a enfrentar. Cuando yo me empiezo a profundizar en este tema, me doy cuenta, primero, Biblia. A ver, ¿qué dice la Biblia? Cuando me doy cuenta que en la Biblia se menciona 27 veces el infierno, 27 veces, o sea, viene Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 21, Salmo 11:6, Isaías 33:14, Mateo 13 del 41 al 42, Isaías 33:14, Lucas 16:23, Mateo 26:25 capítulo 25, versículo 46. Son 27 citas bíblicas que se menciona del infierno. Entonces ahí es donde dije, a ver, esto no es negociable, viene la Biblia. Y después me doy cuenta que el demonio se menciona 188 veces en la Biblia, 188 veces. O sea, la palabra demonio viene 62 veces escrito en la Biblia. La palabra bestia viene 37 veces en la Biblia. La palabra Satanás 36 veces. La palabra diablo viene 33 veces. 13 veces viene la palabra dragón y 7 veces viene la palabra Belcebú.
El demonio se menciona 188 veces y 27 veces se habla del infierno. ¿Y quién fue la persona que más habló del infierno? Nuestro Señor Jesús. Fue el que más habló. Entonces, yo dije, bueno, de entrada, la Biblia me lo comprueba. Primer punto, ¿no? Pero yo dije, ¿pero qué poder tiene el demonio? Lo primero que debemos de entender es que los demonios tienen siglos de antigüedad, siglos y siglos. Porque hay que, para los que no saben, fueron creados primero los ángeles, que por cierto todos eran buenos, antes que la humanidad, ¿no? Entonces sabrá Dios, podrá tener ellos siglos y siglos, ¿no? Entonces hay que entender que son seres espirituales dotados de entendimiento. Ellos de un solo golpe conocen toda la verdad. O sea, están dotados pues de una ciencia perfecta por ser seres espirituales, ¿no? Obviamente, hay que dejar algo claro, sí son muy inteligentes, más que el ser humano, pero no que Dios. Eso lo dejamos bien claro, ¿verdad? Como Dios, nadie. Pero sí, comparado al hombre, comparado a la humanidad, hermanita, pues estamos hablando que nos rebasan, pero infinitamente. Entonces, si yo sé que tiene siglos de años de antigüedad y millones de años de conocernos, hermana, de conocernos, hay que analizar algo bien importante. Fíjate bien. Cuando Adán y Eva tenían el don de la divina voluntad antes de la caída, si hicieron caer a Eva, ¿no? Porque pues ¿quién hizo caer a Eva? Pues el demonio. Sabiendo que Eva y Adán tenían el don de la divina voluntad, ¿no? Aún así cayeron. Si tentaron a Caín para que matara a Abel, si tentaron a Jesucristo en el desierto, obviamente te van a tentar a ti y a mí. Ese es obvio, porque lo hicieron también con nuestro Señor Jesús. Entonces yo tengo que entender esa parte. Y cuando yo dije, bueno, a ver, ¿por qué el demonio nos odia? Porque yo dije, a ver, ¿cuál es el problema con ellos? ¿Por qué nos odian? Pues estudiando un poquito de lo básico de demoniología, también leyendo muchos libros del padre Gabriel Amor, del padre Fortea, libro de exorcística y otros libros que he leído, trabajado con exorcistas, ido a conferencias, pues lo resumo muy breve, que cuando todos los ángeles eran buenos, porque todos eran buenos, sabemos que hay coros, serafín, querubín, tronos, potestades, dominaciones, virtudes, ángeles, arcángeles, creo que por ahí me faltó uno. Todos eran buenos. Y resulta que Dios les revela, ¿verdad?, que va a crear la creación del mundo material y de la humanidad, ¿no? Entonces, también voy a tomar un poquito de los extractos de Ana Catalina Emmerich, que me ayudó muchísimo para entender también esto, porque ella vio la lucha que hubo entre los ángeles, ¿no? Lucifer, que sabemos que era un querubín, sabemos que era Luz Bella, el más inteligente, más hermoso, según el Evangelio. Pues resulta que empieza a decir, ¿cómo? O sea, ¿van a crear a un ser inferior a nosotros? ¿Cómo van a crear unos seres inferiores que nosotros? Cuando Dios le revela esa parte, que también están para servirnos a nosotros, por algo tenemos ángel de la guarda, ¿verdad? Por eso está Miguel, Gabriel y San Rafael, ¿verdad? De repente Lucifer dice, ¿cómo nosotros servirle a la criatura que es más baja, pero si nosotros somos seres espirituales, hermosos, ¿no? Entonces Dios todavía no le revela, todavía le revela adicional, pues ¿qué crees? Pues es que yo me voy a encarnar y me voy a hacer hombre. Y todavía para darle la torre a Lucifer dijo, y va a haber una mujer que va a ser la reina de todos ustedes, que en este caso es María. Imagínate la impotencia, la rebeldía, la soberbia y el orgullo de Lucifer, que fue tan fuerte, ¿no? Que pues obviamente ahí es donde empieza la batalla, porque de hecho el Evangelio ahí lo menciona en Génesis 3:15, nacerá una mujer la cual será la reina de todos los ángeles, Génesis 3:15, y ahí empieza la prueba exactamente donde Lucifer no acepta esa idea. Entonces aquí voy a dejar algo bien claro, ¿no? Que los demonios se fueron deformando ellos mismos en el momento que ellos empiezan a odiar a Dios. Cuando una persona, un ser humano, empieza a alejarse de Dios por el pecado, el alma se deforma.
Por eso es que cuando se desprende el alma del cuerpo y llega a la presencia de Dios, Dios no nos condena. Nosotros nos condenamos solitos porque nosotros no soportamos a todo un Dios y nosotros decidimos a dónde nos vamos, pero porque estamos tan deformados del alma por el pecado. Eso es lo mismo que le pasó a Satanás. Yo le digo a la gente, si Dios te pudiera hacer ver el alma de las personas, tú verías en la calle muchos como zombies caminando, ¿no? Si pudieras ver el alma, porque el pecado te deforma. Entonces, eso exactamente pasó con Lucifer. Entonces, ¿cuál fue la lucha? Porque empezó a haber la lucha en el cielo y fue, como lo menciona también Ana Catalina de Medici, fue de inteligencia y voluntad, ¿no? O sea, de argumentos, eran argumentos, porque la gente no vaya a pensar que era de golpes y con armas y nada de eso, no existió así. Entonces, la lucha fue de inteligencia y voluntades, ¿no? Entonces, ahí pues estamos hablando que, pues imagínate, Lucifer, que era una persona con un conocimiento tremendo, para haber convertido a su rama hacia él, a la tercera parte de los ángeles, es porque es algo tremendo. O sea, tenía un coco, pero bueno, tiene, porque aunque es un ángel caído, no deja de ser un ser espiritual, un ángel. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Apocalipsis 12, del 7 al 9? Dice, entonces se desató una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y sus ángeles, pero no pudieron vencer. Ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El dragón grande, la antigua serpiente, conocida como demonio Satanás, fue expulsado. Y aquí viene algo bien importante, dice, el seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra. Eso es bien importante. Y sus ángeles con él. Entonces, ahí yo puedo darme cuenta que aquí está, porque es bíblico. Obviamente, quien lo venció, y eso lo sabemos la mayoría, pues fue San Miguel Arcángel, ¿no? Que es una frase muy famosa donde dijo, ¿quién como Dios? ¿Quién contra Dios? ¿No? Y se separa. Lo sorprendente, hago un paréntesis, es que cómo es posible que un arcángel de jerarquía baja, ¿no? Vence a uno de jerarquía alta. Por supuesto, porque la clave de todo es la humildad, ¿no? La humildad de ese ángel venció a Lucifer. Y en Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesucristo habla de esa caída. Exactamente, dice Jesús, y en el Evangelio dice, Jesús les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, ¡pum!, obviamente a la tierra, como dice Apocalipsis, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos entender, hermanitos, es que la tercera parte de los ángeles que cayeron fue por un solo pecado, la soberbia, ¿no? ¿Qué dice Apocalipsis 12:12? Por eso, alégrense cielos, y ustedes que habitan en ellos, todos los que están en el cielo, alégrense. Pero hay de la tierra, vuelve a repetir la tierra, pero hay de la tierra, porque el diablo ha bajado donde ustedes, y grande es su furor al saber que le queda poco tiempo. Cuando yo veo estas citas bíblicas, pues a mí se me puso la piel chinita y dije, wow, o sea, qué fuerte está esto. Y yo me di cuenta de algo muy importante, hermana, muy importante. Yo me di cuenta que el mayor engaño del demonio en estos tiempos, cuando yo le digo a los adictos, a ver, ¿cuál es el mayor engaño que el demonio ahorita tiene con la humanidad? Y me empiezan a decir que la droga, que el sexo, que esto. Le dije, no, ese no es el mayor engaño del demonio. El mayor engaño de estos tiempos es hacernos creer que Él no existe. Hacernos creer que Él no existe. Porque el demonio te conoce desde el vientre de tu madre. Conoce lo que te gusta, lo que no te gusta, sabe lo que te molesta, sabe. Entonces, ¿qué va a hacer el demonio? Te va a dar por donde te duele o por donde te gusta, pero te lo va a dar. Te lo va a dar. Entonces, él no se te va a aparecer tal cual como es. Él no es tonto. Él no es tonto. Si el demonio se te apareciera tal cual como es, del mentado susto te vuelve santo, pero él no es tonto.
Él no se te va a parecer. Entonces, si a ti te gusta la droga, te va a dar la droga. Si sabe que tú eres iracunda o iracundo, pues va a provocar que se te atraviese el coche, que se te meta la persona en la fila de las tortillas. O sea, va a provocar que tú llegues a la ira, que llegues al enojo. Si sabe que tu pecado es, por ejemplo, la carne y estás casado, te va a poner una chica joven. O sea, el demonio puede usar a las personas como instrumento. Y no lo digo yo, lo dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26, que dice, el demonio los tiene sometidos a su voluntad, a su voluntad. ¿Por qué menciono esto? Porque en 1 de Juan 3:8 dice, en cambio, quienes pecan son del diablo. Entonces, cuando una persona está en pecado mortal, el demonio te mueve como títere. Por eso Juan 8:44 dice, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Entonces, aquí hay que entender algo bien padre, algo súper padrísimo. Entender que o eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás, ¿no? Y más para los que ya tenemos conocimiento de Dios, ¿no? Entonces, regreso nuevamente a lo mismo, que el demonio te hace creer que él no existe, ¿no? Hay dos personas que yo investigué, porque es parte de las pláticas que yo doy. Uno es Aleister Crowley, que es uno de los satanistas más pesados que hubo. Él estudió en Cambridge, él es de Inglaterra. Se consideraba como el padre del satanismo moderno, esta era su frase. Él hizo sus conventos a Satanás, donde había droga y sexo. Y él tenía una frase muy importante, él como satánico, su frase de Aleister Crowley es, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Y cuando investigo a Anthony LaVey, el llamado Papa Negro, que hizo la Biblia satánica allá en San Francisco, hizo su iglesia Satanás, él decía que la mejor forma de darle culto a Satanás es a través de la carne, a través del sexo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El mayor engaño de Satanás es hacernos que él no existe. Por eso están las ideologías de género, por eso está el aborto, por eso está el abuso sexual, por eso está todos los pecados de aberración. Entonces ya lo vemos normal, estamos normalizando el pecado y no nos estamos dando cuenta que estamos cayendo en la trampa de Satanás porque nos hace creer que no existe. Claro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay que entender una cita bíblica muy importante, hermana. Efesios capítulo 6, del 11 al 12. ¿Qué dice Efesios? Ya hasta me lo aprendí de memoria, por tantos años que he dado este tema. Dice, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo. Voy a separar esta cita en dos partes para poder entender esta parte del infierno y de esta parte espiritual. Cuando dice que no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a fuerzas espirituales y malignas, se refiere que no es a la carne. O sea, señora, no es a su hijo. Es a un demonio que le mete ideas de pensamientos suicidas, un demonio que lo tiene bien agarrado para que se drogue, un demonio de ira, ¿no? Porque hay que entender que detrás, por ejemplo, del pecado de lujuria, que abarca la pornografía, la masturbación, las prácticas homosexuales, el adulterio, el estupro, que es sexo con niños, etcétera, la fornicación, es Asmodeo. Entonces, yo tengo que entender, como dice el Evangelio, no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a seres espirituales. Por eso volví a repetir, 2 de Timoteo, el diablo los tiene sometidos a su voluntad. Y el ejemplo más grande lo dijo Jesús cuando le dijo a Pedro. Cuando Pedro lo intentó convencer de que no diera la vida por nosotros, ¿qué le dijo Jesús en el Evangelio? Aléjate de mí, Satanás. Pedro no era Satanás. Pero Jesús podía ver cómo el demonio puede meter ideas también, ¿no? Por eso le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ahora, cuando la otra parte de la cita bíblica se menciona y dice, agarra las armas de Dios para que pueda resistir las maniobras del diablo, las armas. A ver,
Si la gente no va a misa, no comulga, no hace rosario, no visita el Santísimo, no lee la Biblia, no se confiesa, no hace oración, no hace ayuno, penitencias, novenas, coronillas, actos de misericordia ni sacrificios, ¿dónde están esas armas? O sea, no hace absolutamente nada. La gente piensa que con una persinadita en la mañana ya tiene para todo el día. Oye, perdóname, pero te estás enfrentando contra el mundo, el demonio, la carne, que es tu voluntad humana, y si no tienes las armas de Dios, ¿cómo te vas a enfrentar? ¿Con qué carajo? ¿Cómo? Si aquí el que tiene que luchar la batalla es Dios dentro de ti, Dios en ti. Por eso decía San Pablo, ya no soy yo, es Cristo el que habita en mí, pero para eso yo necesito comulgar, rosario. Oye, si estás viendo que tu familia está muy jodida, ¿por qué? Porque mis hijos se están separando, porque mis hijos están en unión libre, porque mi hijo ya se está drogando, porque mi nieto no me hace caso, porque mi nieta ya es rebelde, porque mi esposo anda con un amante. Y muchas veces le echamos la culpa a Jesús, que decimos, es que mi mamá murió, mi hijo fue secuestrado, mi niño tiene cáncer, ¿dónde estuvo Dios? Y empezamos a decir, ¿dónde estuvo Dios? Yo le digo a la gente, no, no es dónde estuvo Dios, es dónde estuviste tú. Y eso siempre lo digo en las pláticas. ¿Por qué? Porque ¿cuántos rosarios hiciste por tu hija? ¿Cuántos ayunos? Ofrecía las Eucaristías diarias para proteger a tu hijo, a tu matrimonio. Una vez me llegó un señor y me dijo, es que mi hijo está enfermo y le estoy pidiendo a Dios. Y yo le dije, Señor, pues mira, primero deje el amante, porque yo sabía que tenía un amante. ¿De qué sirve que usted ore por su hijo que está enfermo si usted no deja el amante? ¿No? Entonces, aquí la cuestión, hermanita, es que si yo no agarro las armas de Dios, yo no le puedo echar la culpa a Dios. En caso dado, pues mejor echarle la culpa al demonio, porque tú abriste las puertas, ¿no? Porque no proteges a tu familia. Entonces, por eso, para yo poderme enfrentar contra el mundo, demonio y carne, pues Jesús permitió que en Efesios digan, agarra las armas de Dios. Entonces, yo le he dejado bien claro en todas mis pláticas. Jesús dice, o frío o caliente, los tibios los vomito, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? El que no recoge desparrama, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ahí viene algo bien bueno, hermana, que te voy a platicar, fuertísimo. Dentro de las revelaciones privadas, sabemos que, por ejemplo, María Siman, en su libro de Las almas del purgatorio, déjenme salir de aquí, mencionó que había niños en el purgatorio. Si nos vamos también a Conchita González de Garabandal, que la Virgen se le apareció entre 1961 al 65, Conchita le dijo a la Virgen, Virgencita, llévame al cielo. Y la Virgen le dijo a Conchita, no, Conchita, no te puedo llevar al cielo porque tus manos están vacías de obras, no llevas nada. Si me voy a San Alfonso María de Ligorio, en su libro de preparación para la muerte, él menciona que hay niños en el infierno. Niños en el infierno. Si yo me voy a la revelación de Fátima, hay que recordar que Lucía le dijo, Virgencita, ¿me voy a ir al cielo? Sí te vas a ir al cielo. Jacinta le dijo, ¿me voy a ir al cielo? Sí te vas a ir al cielo. Pero cuando Lucía le pregunta por Francisco, oye, ¿y Francisco se va a ir al cielo? La Virgen le dijo, a él le faltan rosarios para llegar al cielo. La pregunta es esta, ¿qué pudo haber hecho un niño de 1917, de entre 8 o 9 años de edad, que no tenía la santidad plena, completa y absoluta, que le faltaba para poder llegar al cielo porque le faltaban rosarios? Cuando la Virgen cuando Lucía le pregunta a la Virgen por su amiga, creo que se llamaba Amelia, que había muerto de 18 años, ¿dónde está mi amiga? ¿Qué le dijo la Virgen? Ella está en el purgatorio y estará ahí hasta el fin de los tiempos. ¿A qué voy con esto? ¿Qué pudo haber hecho una niña de 18 años de 1917 que hasta la fecha se está quemando en un purgatorio? Estamos hablando que si hay niños en el infierno, niños en el purgatorio, niños que no pueden entrar en el cielo, si en este momento te mueres, ¿a dónde te vas? Por eso Apocalipsis 21 dice, nada manchado entrará al reino de los cielos. Hebreos 12, ¿qué dice? Sin la santidad nadie verá a Dios. ¿Qué dice las bienaventuranzas? Bienaventurados los puros de corazón, porque solo ellos verán a Dios.
¿Qué dice Mateo 5? Una indicación de Jesús. Sean santos como mi Padre es santo, o como yo soy santo, dependiendo de la Biblia. Entonces, yo tengo que entender, hermanita, que si yo no tengo la santidad plena, completa y absoluta de mi forma de ser, pensar, actuar, obviamente a dónde me voy, si estoy viendo que hay niños que no pueden entrar al cielo, ¿sí? Y como lo hemos dicho, y también lo escuché de otro sacerdote muy famoso, un youtuber, oye, no manden a sus difuntos al cielo luego, ¿no? No los canonicen, ¿no? O sea, es que es grave. Entonces, ¿a qué voy esto? Si yo sé todo esto y todavía sé que hay un demonio, ¿cómo es posible que yo me conforme con una misa dominical y entre semana no hago absolutamente nada? ¿Cómo me voy a enfrentar al demonio? ¿No? Entonces, ahora, ¿a qué me voy a enfrentar también? Al mundo, porque parte de estudiar esto es entender qué es ese mundo, ¿no? El mundo es lo que me aparta de Dios, ¿no? Porque el mundo no me refiero a que pues, si te vas a la playa, al bosque, no, eso es un regalo que Dios nos da a nosotros. Yo me refiero al mundo, es lo que me aparta de Dios. ¿Qué dice Juan 12:31? Jesucristo habló y dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Así lo dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Lo que dijo San Pablo en Corintios, 2 4:4, el Dios, fíjate, ya no le dijo príncipe, dijo, el Dios de este mundo es Satanás. Y todavía yo creo recordamos, hermanos, si recuerdes, en Lucas 4:6, cuando Jesús fue tentado al desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, la tercera tentación, el demonio le enseñó todas las riquezas del mundo. Y le dijo, todo esto me pertenece. Fíjate, las riquezas. Si te postras ante mí, te lo daré. Cuando yo le pregunto a las personas, cuando voy a los anexos, centros de habitación, si el demonio te dice, ¿sabes qué? Te doy 7 años de placer, pero después de 7 años de placer serás mío en el infierno por toda la eternidad. ¿Estarías dispuesto? Y todos me dicen cuando ya les acabo de dar este tema que no. No. Dije, pues, ¿qué crees? ¿Qué tomo lo estás haciendo? Y no por todo el placer y la riqueza del mundo. Ahí nada más te enseñan un poquito de cristal y con eso tienes, ¿no? Ahí nada más te ponen un pedazo de carne y ahí estás con eso ya. Te le estás postrando. Ni siquiera te están dando las riquezas del mundo, ¿no? Y ve cuando te terminaste en un anexo. Entonces, yo debo de entender cuál es ese mundo que me aparta de Dios. Actualmente, hay infinidad de ejemplos, como lo que hablamos de la ideología de género. Todo lo que abarca el ocultismo, ¿verdad? Brujería, hechicería, vudú, santería, luciferismo, satanismo, Ouija, adoración a la mal llamada Santa Muerte, o sea, todo lo que abarca el ocultismo es bastante. Y me he dado cuenta que gente que se hace llamar católica va a que le lean las cartas. Gente que es católica te pregunta qué signo eres, ¿no? Yo soy Sagitario, y es católica. Actualmente el mundo te jala en el yoga, reiki, feng shui, ley de la atracción, acupuntura, cuarzos, imanes, angeología, numerología, te atrapa, por ejemplo, en viajes astrales, constelación familiar, ayahuasca, y te jala, y te hace llamar católico, y no te estás dando cuenta que el demonio te jala. Pero mandas a tu hijo a las clases de yoga. Cuando de repente tú te haces llamar católico y crees en la ley de la atracción. Ahí leíste todo el libro de Secret, ¿no? Que el universo se mueva a tu favor y tú lo obtienes. Si nos vamos a detalle, te das cuenta que el mundo no nada más es la ideología y el aborto, es una gama tremenda, porque el demonio está actualizado. Y si tú no tienes las armas de Dios, si tú no vas a misa diario, comulgas diario, rosario diario, santísimo, pues te jala. Me ha tocado ver, por ejemplo, cuando me entrevistaste la vez pasada, vi un comentario y muy válido de un señor que dice, es que yo por el trabajo no puedo, ¿no? Pero yo te voy a dejar a veces algo claro. Y hablo en general, muchas veces sí, cuando yo voy a rancherías a dar pláticas, a comunidades donde nada más hay misas dominicales, me he dado cuenta que la iglesia está abierta y el sagrario ahí está.
Y ahí está nuestro Señor. Entonces yo no puedo ir a misa, pero sí puedo estar 1 hora ante el Santísimo dentro. ¿Sí? Y también hay que entender que si uno averigua, por ejemplo, yo que vivo aquí en Celaya, pues aquí hay misa a las 6 de la mañana con los franciscanos y la última es a las 8 de la noche en la catedral. O sea, ¿a qué voy con esto, con todo esto? Para yo poder enfrentarme al mundo, para que no me jale el mundo, yo tengo que tener estas armas, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, Ricky Martin rentó un vientre, todos le aplauden, ¿no? Que de repente mi sobrina ya vive en unión libre y yo lo veo normal y los papás, fíjate, los papás permiten, llamándose católicos, que el hijo que esté en fornicación se quede a dormir en la casa. Y tú dices, ¿y este es un papá católico? Entonces, ¿qué pasa? Tú no te das cuenta, pero el demonio te está jalando sin que tú te des cuenta. Ahora, esa parte de la carne, a lo que también nos vamos a enfrentar, dice Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 13, pero yo lo divido en 5, 8 y 13, porque son las partes más importantes que yo lo uno. Dice, los que viven según la carne no piensan más que en eso. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si viven según la carne, necesariamente morirán. A través de mi experiencia, como yo di mi testimonio la vez pasada, yo generé algo que se llama trastornos sexuales. Estoy en un grupo de sexuólicos anónimos. ¿Por qué? Porque el sexo también es una droga. Entonces, ¿qué pasa? Yo cada vez que le daba más placer a la parte sexual, yo ya no podía parar. Y dice el Evangelio, solamente piensas en eso. Y uno se convierte en esclavo del pecado, porque lo dijo Juan 8:34, Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en pecado es esclavo del pecado. Jesús lo dijo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le doy apetito a la carne, por ejemplo, la gente que le encanta el chisme, pues no para. Está chismeando y le llaman a fulana y a sutano nada más para enterarse de más cosas. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué tienes? Platícame algo. Y le das placer a la carne, a la gula, a la soberbia. Bueno, ahí están los 7 pecados capitales, ¿no? El que siempre quiere tener más, pues tiene y aún así quiere más y no le llena. Entonces no mueres a la carne. Entonces ahí es donde uno dice, y de hecho viene en Gálatas, bien fácil, lo predica Gálatas, donde viene 5:19, dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Dice fornicación, impurezas, desvergüenzas, orgías, borracheras, odios, ira, violencia, envidias, idolatría, más o menos así me acuerdo, ¿no? Y también en 1 Corintios 6, del 9 al 10, ahí menciona, los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás, y ahí te viene una listota, heredará el reino de los cielos. Ahí están los pecados de la carne. El catecismo de la Iglesia Católica, ahí te menciona los pecados de lujuria, que es de la carne. Y son los que acabo de hablar, el adulterio, la masturbación, la pornografía, todo. Entonces, en eso también me voy a enfrentar. No nada más me enfrento con el mundo, me enfrento con la carne, que es lo que yo deseo, mi apetito, que me aleja de Dios. Y todavía me enfrento contra el demonio. Imagínate, mundo contra la carne y contra el demonio. ¿Y el demonio cómo trabaja? Pues el demonio trabaja en posesión, vejación, infestación, tentación ordinaria, extraordinaria, ¿no? En opresión demoníaca, ¿no? También. Entonces, sabemos que una posesión, pues es por los que no sepan, pues un demonio que está dentro de ti, ¿va? Una vejación, en algún momento, yo como 3 ocasiones he amanecido arañado de mi cuerpo, por todo mi cuerpo, cuando pues yo me como hasta las uñas, yo no tengo, y aparte era por partes que yo no me alcanzo a la espalda, no me alcanzo. Me ha tocado vejaciones, ¿no? Infestación, pues la infestación es en una casa, porque un objeto ya sea que está contaminado, y eso lo dejo bien claro para los que no sepan. Si a ti se te ocurre ir a Cuba y traerte una figura de allá y la metes a tu casa, probablemente esa figura está ritualizada, tú la metes a tu casa y tu casa se puede infestar por ese objeto, ¿no? Si tú vas a Haití y dices, ay, qué bonita carita de estas de Haití, están bien bonitas, bien hechas,
está ritualizada, te la traes a tu casa y la casa se puede llegar a infestar, pero también la casa se infesta, ¿por qué? Porque si en esa casa se puso un altar de la mal llamada Santa Muerte, si en esa casa te hicieron una limpia, en esa casa te leyeron las cartas, la casa se puede infestar también, ¿no? Entonces, yo a las personas que de repente rentan en una casa, yo les digo, mira, no sabes qué inquilinos estuvieron años atrás, yo te aconsejo que vayas con un padre y que bendiga la casa, porque la casa puede estar infestada también. Ahora, pero el demonio trabaja más en la tentación. Hay dos tipos de tentación, la tentación ordinaria y la extraordinaria. En mi caso, a mí me llegó a pasar al principio, por el cual yo he platicado que tuve caídas, ¿no? Tentación extraordinaria, que era hasta temblaba, ¿no? De que no podía evitar como pecar, me costaba mucho trabajo. Y eso que estaba comulgando todos los días. Pero lo normal es la tentación ordinaria, lo normal, donde el demonio trabaja por tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. El demonio sabe que tu papá te abandonó. El demonio sabe que tu mamá nunca te dio un abrazo a ti, pero a tu hermana sí, y que prefirió más a tu hermana. Y el demonio se aprovecha de eso para, como una araña en tu corazón, haz de cuenta que te mete ideas a tu cabecita y te dice, recuerda que a ti nunca te quisieron, tú no vales para nada. Y empieza a trabajar en tu mente a través de tus heridas, ¿no? El demonio, yo siempre le he dicho a la gente que trabaja también como un sicario. O sea, ¿por qué? Porque si tú no estás en gracia de Dios, si tú estás en pecado mortal, una persona que vaya con una bruja que sí tenga pacto con Satanás, porque hay muchos charlatanes, puede hacer daño si tú no estás en gracia. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me recuerdo a San Cipriano. Hay que recordar a San Cipriano que antes de que sea San Cipriano, era un satánico, siglo tercero después de Cristo. El demonio le dictaba varias cosas para hacer sus conjuros, hechizos. Y cuando a Cipriano le gustaba una mujer, resulta que, pues, primero la intentó conquistar, no pudo, pero después le intentó hacer todos los conjuros que él tenía para conquistarla y pues resultó que no pudo. Entonces le dijo al demonio, oye, ¿por qué no le puedo hacer daño a esta mujer? Y el demonio le contestó, porque está protegida por Cristo. Cipriano se dio cuenta que esa mujer comulgaba todos los días, o sea, estaba en gracia de Dios. Que por cierto, pues terminó ya esa mujer siendo mártir, se me olvida el nombre, y Cipriano, al ver eso, dijo, o sea que hay alguien más poderoso que tú. Y en ese momento le sirvió a Cristo. Claro, el demonio le metió una arrastrada, creo que le quedó poseído, después lo liberaron porque se fue a un convento de monjes para que lo liberaran unos monjes católicos, y fue liberado y terminó siendo un mártir. San Cipriano es un mártir. Murió por Cristo. Pero ¿a qué voy con esto? No le pudo hacer daño a una mujer con toda la hechicería más fuerte que tenía, porque la mujer estaba en gracia de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tú no te confiesas, faltas a misa los domingos, no comulgas, estás en pecado mortal, obviamente cualquier persona que vaya con una bruja, un hechicero pesado, te puede hacer daño. Porque tu mejor defensa, tu mayor defensa es estar en gracia de Dios. En gracia de Dios. Entonces, por eso le digo a la gente, a ver, no tenemos nosotros que tocar y ver para creer. Como lo mencioné al principio, el demonio no se te va a aparecer tal cual, no es tonto, ¿verdad? Entonces, como dice el Padre Pío en el libro de 365 días del libro del Padre Pío, dice, si el demonio hace ruido, es señal que todavía está afuera, y no adentro, dice, y no adentro, o sea, aquí. Pero lo que más me impacta es lo que dice. Lo que debería aterrorizarnos es su paz y su sintonía con el alma humana. O sea, la peor tentación es creer que no eres tentado. Creer que no eres tentado es la peor tentación. Porque el mayor engaño de Satanás es hacerte creer que él no existe.
Obviamente el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 67, habla de las revelaciones privadas, ¿no? Que ahí dice en el numeral 67, dice, pueden ayudar a vivir de la misma fe si mantienen su misma orientación a Cristo. ¿Y qué pasa? Santa Teresa de Ávila fue al infierno. San Juan Bosco, la visión del infierno. Es más, los niños de Medjugorje también fueron al infierno. Los niños de Fátima, infierno. Ana Catalina Emmerich, infierno. Infinidad de santos, tú puedes ver todos los que han ido, Sor Faustina Kowalska, infierno. Dios ha permitido que santos vayan al infierno, hasta videntes actuales, ¿no? Que están vivos, como Catalina Rivas, ¿verdad? Que es la que, gracias a ella, se salió la película del El Gran Milagro, ¿verdad? Lo que pasa a la misa. También fue al infierno, ¿no? Y está viva. La doctora Polo, la que le cayó el rayo, también fue al infierno, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es bien importante entender que yo voy a agarrar el fragmento de Sor Faustina, ¿no? Que a mí fue uno de los que más me impactó, porque es corto, pero muy, muy preciso. Sor Faustina en su diario, para los que no sepan, pues Sor Faustina, acuérdense que es quien se le apareció el Señor de la Misericordia, el que tiene los dos rayos, ¿verdad? El rojo y el blanco o el azul. Y en su diario, ¿verdad? Dice Sor Faustina, yo hoy he estado en los abismos del infierno, conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos, que espantosamente grande es su extensión. Dice, los tipos de tormentos que he visto, fíjate lo que dice, el primer tormento que constituye el infierno es la pérdida de Dios. Y curiosamente, hermanos, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1035 dice, ¿en qué consiste el infierno? Fíjate lo que dice el Catecismo. Dice, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Curiosamente, Sor Faustina menciona exactamente lo mismo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el tormento más fuerte es saber que tú ya vas a ver a Dios tal cual, cuánto te amó y que lo perdiste para siempre. Ese es el mayor tormento de todos los condenados. Y dice Sor Faustina, el segundo tormento en el infierno es el continuo remordimiento de conciencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces Dios te buscó? Dios te habló a través de una cita bíblica, te habló a través de una canción, te habló a través de tu abuelita, a través de una predicación, a través de un retiro, a través de un video de YouTube, te ha hablado infinidad de veces. Es más, los que están escuchando esto, te está hablando a través de esto. Y saber que después de esto, aún así decidiste no cambiar, en el infierno se llama eterno remordimiento de conciencia. ¿Cuántas veces oportunidades Dios te dio y las desaprovechaste? Dice Sor Faustina, el tercero es saber que aquel destino no va a cambiar jamás. O sea, la eternidad, sabiendo que eso es eterno, que no va a parar jamás porque lo vas a saber que no te desintegras, es un tormento horrible porque quieres que pare, pero estás consciente que eso durará por los siglos de los siglos. El padre Fortea, recuerdo que dio una vez un ejemplo, me gustó mucho su ejemplo que dio, y dijo, imagínate un pajarito que baja al mar y se toma una gotita de agua de ese mar y se va. Al día siguiente vuelve a regresar al mar y se toma otra gotita. Cuando ese pajarito se acabe todo el agua del mar, ahí apenas empieza la eternidad, empieza. Entonces, por eso Sor Faustina menciona que el tercer tormento es saber que aquel destino no cambiará jamás. Dice Sor Faustina, el cuarto tormento es el fuego que penetra el alma, pero no la aniquila. Es un fuego terrible, es un fuego puramente espiritual incendiado por la ira divina. O sea, qué fuerte estar quemándote, no sea, obviamente dentro de la teología no te lo mencionan como un lugar, puede ser ya sea o un lugar o un estado, ¿verdad? Pero aquí me queda claro que si Jesús habla de un fuego, ¿no? Que como dice, el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 8:48, Jesús lo dijo. Y Sor Faustina dice, es un fuego, o sea, sí hay fuego, y este es un tormento horrible, porque se te queman
todos los sentidos. Y no es lo mismo, tú prendes la estufa, metes la mano y que te quema, es peor un fuego espiritual. ¿Qué dice Sor Faustina? El quinto tormento es la oscuridad permanente, o sea, ahí no ves nada. Los santos, cuando lo revelan, dice que las llamas del infierno no alumbran absolutamente nada, es oscuridad completa. Y dice Sor Faustina, un horrible y sofocante olor. Aquí voy a San Alfonso María de Ligorio, en el libro de preparación para la muerte, cuando habla de los tormentos del infierno, dice que si una sola persona del infierno saliera al mundo, del puro olor moriría toda la humanidad. Entonces, ¿qué dice Sor Faustina? Que uno de los tormentos es un horrible y sofocante olor. Y dice, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todo el mal de los demás y el suyo. Esto es fuertísimo. Primer punto, el simple hecho de poder ver almas condenadas y ver demonios es un daño horrible a tu vista, tremendo. Pero lo más fuerte que se me hace es saber que tú vas a tener la capacidad para ver todo el mal que tú has hecho y ver todo el mal de las millones y millones de almas que hay en el infierno. El poder ver cómo está ahí el sicario que no se arrepintió, el abortista que no se arrepintió, los que practicaron homosexualidad que no se arrepintieron, y todo el mal que ellos hicieron lo vas a poder entender y ver tú. Ese es un tormento. Imagínate el daño psicológico que hay en el infierno. Dice Sor Faustina, el sexto tormento es la compañía constante de Satanás. El séptimo tormento es una desesperación tremenda, el odio a Dios, las maldiciones, las blasfemias, y aquí yo dejo bien claro esto, ahí no hay arrepentimiento, ahí vas a odiar a tus hijos, a tu esposo, a Dios, a todos, ahí odias a todos en el infierno. No existe el amor, no existe el arrepentimiento. Dice Sor Faustina, estos son los tormentos de todos los condenados que padecen todos. Pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas. Cada alma es atormentada de modo tremendo y descriptible con lo que ha pecado. Con lo que ha pecado. Por eso, en Sabiduría 11:16 dice, por donde uno peca, por ahí será atormentado, dice Sabiduría 11:16. Entonces, Sor Faustina dice, hay horribles calabozos, abismos de tormento, donde un tormento se diferencia de otro. Pero lo que más me sorprende es lo último que dice Sor Faustina, lo último. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto, pero he observado una cosa. La mayor parte de las almas que están ahí son las que creían que el infierno no existe. Y ahí es donde yo le digo a los jóvenes con adicciones, como tú. Porque si tú creyeras que el infierno existe, no estarías aquí. Entonces, yo tengo que entender, hermana, algo bien importante. ¿De qué me sirve que puede estar 30 años aquí de vida? Y eso que te estoy poniendo 30. No sabemos si en 2 años o en 1 año te puedas morir. Porque como dice San Alfonso María de Ligorio, Dios no cuenta los años, cuenta tus pecados. Entonces, aquí, pon tú. Supongamos que te quedas, vamos a poner una cantidad muy bonita, 40 años de vida, ¿no? ¿De qué me sirven 40 años de vida aquí, viviendo en pecado, para estar toda mi eternidad siendo atormentado? Es que sí estoy con Dios, perdóname, pero mira, Mateo 7:21, que dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Voy a mencionar de Fátima, Lucía dos Santos, cuando la Virgen lo llevó al infierno, los llevó al infierno la Virgen. Es muy pequeñito esto. Dice, abrió la Virgen las manos, su luz penetró la tierra y vimos un mar de fuego. Y sumergidos en ese fuego, los demonios y las almas como si fueran brasas transparentes.
y negras o bronceadas, con forma humana que flotaban en aquel incendio, entre gritos y gemidos de desesperación que horrorizaban y hacían temblar de dolor y espanto. Los demonios se distinguían por formas horribles y repugnantes de animales espantosos desconocidos, pero transparentes como carbones negros calentados al rojo vivo. O sea, cuando ya, claro, hay muchas revelaciones de santos que hablan del infierno porque Dios lo ha permitido, porque la gente ya no cree. Ya no cree. Entonces, yo tengo que ver, primer punto, cómo estoy yo a los ojos de Dios. ¿Sí? Actualmente yo siempre les hago un cuestionario a la gente de cómo está tu alma, ¿no? Porque una de las puertas que más la gente abre y que tiene mucha consecuencia es el ocultismo. O sea, por ejemplo, voy a dar una lista, ¿no? De repente, escuchar música satánica pues te afecta, ¿no? Cártel de Santa, Mago de Oz, Rasmus, también, ¿cómo se llama? Marilyn Manson, o sea, música satánica es malísimo. ¿Has practicado la adivinación, como por ejemplo lectura de cartas, lectura de manos, horóscopos, líneas psíquicas, los libros de interpretación de sueños, ¿no? Que, se me cayó los dientes, ¿qué significará? Y ahí vas con tu libro de interpretación de sueños. Eso es malo, ¿no? Las prácticas de superstición, por ejemplo, para la mala suerte, ¿no? La gente que no puede derramar sal porque es de mala suerte y se la cree. De repente ves a todos los jóvenes con el ojo turco, un ojito rojo o azul, que para que no te hagan mal de ojo. Y ahí traen todos su ojo turco. Y lo usan de arete, lo usan de collares, y ahí lo traen, el ojo turco. Ni siquiera saben de dónde viene el ojo turco, no lo saben. Pasar debajo de la escalera no, porque es de mala suerte y te volteas para no pasar por debajo de la escalera. Como si Dios desde el cielo te dijera, no, hijo, no pases debajo de la escalera. Ah, ya pasaste, ahí te va la mala suerte. O sea, eso es una tontería, ¿no? O sea, romper un espejo, abrir un paraguas dentro de la casa, que el gato negro no se te pase que porque es de mala suerte. Cuando de repente le dices, oye, ojalá no le pase algo a tu familiar, ¿qué hace la gente? Luego, ay, no, toco madera, ¿no? Para la buena suerte, la gente que hace chonguitos, ¿no? Carga la pata de conejo en el coche, ¿no? Para la buena suerte. Ahí te vas el año nuevo, que por cierto ahí vienen los años nuevos, y empieza de repente las 12 uvas, 12 campanadas, y cada uva andas pidiendo un deseo, pero te haces llamar católico pidiendo deseos en cada uva, cada campanada. Y te dices católico, y ahí vas con tus maletas corriendo, entrando y saliendo con las maletas según para viajar todo el año, ¿no? Y empiezas a barrer que para que se vayan las malas vibras. Tiras dinero al piso y lo pisoteas que para que no te falte dinero. Ahí te encuentras la moneda en el piso en la calle y le marcas una crucecita. ¿Eso qué? De repente las personas agarran la pestaña, aquí que la tienen abajo, y arriba o abajo, pide un deseo arriba. ¡Ay, se te va a cumplir! ¿No? La sábila con el moño rojo, ¿no? Hay tu cumpleaños, ¿no? En tu cumpleaños, la vela, la pone la vela, ¿y qué haces? Pide un deseo, y todavía le pones un anillo dentro, ahí en la vela. A ver, no se piden deseos. Aquí es decir, Señor, gracias por un año más de vida y sóplale a la vela, sóplale, pero le agradeces a Dios, no pides deseos. Y católicos hacemos eso, pedimos deseos, cuando realmente es superstición. Aquí se le agradece a Dios. Aquí Dios te va a dar lo que necesitas, ¿sí? Entonces, claro que se le pide a Dios en oración, Padre, pues gracias por un año más de vida, se agradece a Dios y se le sopla. Me ha pasado que ponen la herradura en las puertas, me ha pasado que he sabido que a las mujeres embarazadas les amarran un listón rojo aquí, arribita de la barriga, o les ponen un seguro aquí cuando están embarazadas, que por qué la luna, que quién sabe, ¿qué tiene que ver la luna con el seguro? Y lo hacen, y se hacen llamar católicos. Ahí te vas a la boda, te ganas el ramo de la novia y eso significa que te vas a casar. Eso es superstición. El número de la suerte. Me he enterado que en los ranchos entierran cuchillos en la tierra para que no llueva, ¿no? O unas tijeras, unas agujas. Entonces, amuletos como las ranas. Hay ranas que tienen una moneda aquí y ahí tiene la rana para la abundancia en la casa. Los cristales Dios no los da porque son bonitos, ¿no? Pero, no, cristales ¿para qué? Para sanación, cristales que tú le das un poder, porque el cristal o el cuarzo
lo traes puesto, el cuarzo rojo porque es del amor, el cuarzo azul que porque te trae dinero, o sea, tú le das poder a eso y eso es superstición y abres puertas, ¿no? El dólar, cargas tu dólar en tu cartera porque pues es para que no me falte dinero, ¿no? A los niños les ponen el ojo de venado aquí como una pulserita y pobrecito, pobre San Judas Tadeo le ponen todavía en el ojo de venado, le ponen a San Juditas Tadeo ahí pegado, ¿no? Ahí ves a un Buda y ahí andas sobándole la panza, ¿no? El gatito chino lo tienes en tu negocio, el gatito chino que mueve la mano, ahí la tienes. El elefante de la suerte, de la fortuna, ahí lo tienes, el elefante, ¿no? Que tiene monedas y todo. La mano de Fátima, y no la de Fátima de Portugal, esta es de la India, ahí tiene la mano, con insignias y todo, ahí la tienes colgada, ¿no? Entonces, aquí has jugado Ouija, pasó Halloween, te haces llamar católico y festejas Halloween disfrazando a tus hijos. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, hermana, como dice Deuteronomio 18:11, que no se haya nadie que se dedica a supersticiones, que es toda la lista que acabo de dar, o que consulte espíritus, no se haya algún adivino, o que pregunte a los muertos, porque Yahvé, porque Dios aborrece a los que se dedican a esto. Y luego se preguntan, es que Dios no me escucha. Pues mira, ni vas a misa, ni comulgas, ni haces rosario diario y todavía eres supersticioso. La culpa no es de Dios, mi rey, es tuya, porque ni en gracia de Dios estás. Estás en unión libre, estás fornicando, estás con adicciones, no dejas de hablar, no perdonas, no dejas de hablar de las personas, no perdonas. O sea, estamos hablando, hermanita, que la gente no se está dando cuenta de esto. Dios nos ha elegido a todos, porque el simple hecho en el que nosotros estemos vivos es porque Dios nos ha elegido. Pero ojo, muchos llamados, pocos los elegidos, dijo Jesús. Porque en Juan 6, del 70 al 71, fíjate, esta cita bíblica me retumbó. Dice Jesús, ¿no los elegí yo a ustedes los 12? Como pregunta. Y al final dice, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Por eso Jesús le dijo a Judas, más te valdría no haber nacido. Más te valdría no haber nacido. Porque a quien más se le da, más se le exige. No es el mismo juicio que voy a tener yo a un musulmán que nació como musulmán, a un budista que nació como budista, a un pastor que nació desde niño como pastor. El juicio para nosotros como católicos es más fuerte. Y como lo dije la vez pasada en mi plática, Dios te va a pedir cuentas hasta de la parroquia que te puso en la esquina 2 cuadras. Así, porque como católico nuestro juicio es más fuerte. Ahora, ¿vamos a ser atacados? Claro, es parte de, ¿no? Los santos han sido atacados, Santa Gema Galgani, ¿no? Una italiana, dolores de cabeza le causaba el demonio para que no se durmiera, ¿no? Le arrebató la pluma, le rasgaba sus papeles, la tiró de la silla, le agarró de los cabellos, y ella misma en su biografía dice que sintió las garras, ¿no? La golpeó tan fuerte que cayó de la cabeza, o sea, cayó de cabeza esta Santa Gema Galgani, la arrastró por la cama. Y de hecho, al darle un golpe tan fuerte, perdió el sentido. ¿Qué pasó con el Padre Pío, un italiano, ¿no? Ya lo conocemos. El demonio se le aparecía como animales repugnantes. El demonio se le aparecía en forma de chicas desnudas para atentar contra su castidad, ¿no? Le hacían caer de su cama, lo golpeaban, lo desgarraban las vestiduras para azotarlo al Padre Pío. ¿Qué le pasaba al santo cura de Ars? Lo tumbaban de los pies, lo arrastraban por el cuarto, hacían ruidos durante horas, le gritaban Vianney, Vianney toda la noche, lo golpeaban. ¿Qué le pasó a Santa Teresa de Jesús, doctora de la iglesia? El demonio se le aparecía, ella decía que tenía una boca horrenda cubierta de llamas de fuego y le causaba dolores corporales. San Antonio el Grande, y aquí es donde voy a entrar en algo bien importante hablando de San Antonio el Grande, porque de esta forma Dios te habla también a ti. Pasó una noche en un sepulcro San Antonio el Grande, ¿no? A que le llamamos San Antonio Abad, pues. Lo atacaron los demonios, ¿no? Después de que se cura, le dice a su discípulo, regrésame ahí, y regresó ahí donde lo atacaron los demonios.
Y le dijo al demonio, algo que nosotros no debemos de hacer, ¿verdad? No podemos retar eso, pero San Antonio lo hizo. Aquí estoy, yo, Antonio, no huiré de tus látigos. Nada me separará del amor de Cristo. ¿Qué pasó? Los demonios le salen de las cuatro paredes, lo atacan y él jadeaba de dolor. Ajá. Que de hecho hasta le mencionó al demonio, si ustedes tuvieran poder, bastaría uno de ustedes, pero es señal de su debilidad, ¿no? Todavía San Antonio los retó. Pero cuando San Antonio ya estaba como casi a punto de morir, hay una luz que sale del techo, una luz blanca, que esparce a los demonios, se van, y Antonio le dice, Jesús, ¿dónde estabas? ¿Por qué no te apareciste desde el principio? Y fíjate lo que le respondió Jesús. Antonio, Antonio, yo siempre estuve ahí, pero esperé para verte luchar. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Estoy viéndote que luches con el mundo, con el demonio, con la carne. ¿Por qué? Porque el demonio no va a acabar de trabajar hasta que des el último suspiro. Él no descansa. Debemos dejar que haga su trabajo, pero a nosotros nos santifica, ¿no? Ahora, es que no puedo, yo le digo, a ver, Dios te dio inteligencia, voluntad y memoria. Aunque haya millones de demonios alrededor de ti, si tú dices no, es no. Ayer estaba hablando con un joven que no le gusta tanto estar en misa, se sale de misa. Ayer lo fui a evangelizar. Se sale de misa, se sale la mitad de misa, se sale en el Santísimo, no aguanta, ¿no? De hecho, en los retiros no aguanta. Y lo llevé con un exorcista y resulta que, y con dos padres, y no está ni poseído nada. Entonces, un padre le dijo que era flojera, que no le gusta. Entonces, le dije, a ver, ahí te va. Si a tu hermana la secuestraran y te dijeran a ti, ¿sabes qué? Si no te quedas a misa y a una hora santa, voy a matar a tu hermana. ¿Estarías dispuesto a quedarte? Y me dijo, claro, sí. Ah, ¿cuál es el primer mandamiento? No, pues amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué por tu hermana sí lo haces y por Dios no? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que si Dios respeta tu libertad, el demonio también. Entonces, yo debo de entender esa parte bien importante, ¿sí? El demonio te va a querer hacer alejar de Dios y te va a dar lo que te gusta, como lo dije al principio. Por eso dice el Evangelio, el demonio se disfraza como ángel de luz. Te va a hacer creer que tu pareja en unión libre es el amor de tu vida. Te va a hacer creer que el amante es el amor de tu vida, que tu trabajo se va a convertir en tu Dios. Y te va a hacer que te ocupes tanto del dinero y del trabajo que te vas a alejar a Dios. Y como dice el Evangelio, creo que viene en la carta de Santiago, la raíz de todos los males es el afán del dinero. Y muchos perdieron la fe por esto. El demonio te va a dar lo que te gusta o por donde te duele. Pues bueno, yo espero que esta parte del tema pues les haya servido y pues con esto yo concluyo el tema, hermanita. Por supuesto que nos sirve, David, por supuesto que todo lo que el Espíritu Santo nos ha dado a través de ti, de tus labios, de este tema, pues que nos va a ayudar a nuestra salvación, a siempre mantenernos en el camino. Y para concluir, a mí me gustaría agregar, bueno, más bien contribuir con esto, ¿no? Ponías el ejemplo de este chavo que le cuesta trabajo permanecer en la misa y que sin embargo lo haría si secuestraran a su hermana. Dices tú, bueno, ¿y por qué por Dios no? Entonces, pues bueno, yo les puedo también comentar esto. Cuando nosotros vamos a la Santa Misa y lo hacemos por amor a Dios, lo hacemos por mantenernos firmes en el camino y en la salvación, nosotros no estamos agregando nada a la santidad de Dios. Dios no deja de ser Dios si vas o no vas a misa. O sea, a Dios no le agregas nada a su santidad si vas o no vas a misa. O sea, Dios sigue siendo Dios. Los que nos necesitamos de Dios somos nosotros y debería de ser por amor a nosotros mismos también y a nuestra propia salvación.
yo le digo a las personas, siquiera porque te conviene, caray, o sea, porque te conviene, ya déjate de que si te gusta, te conviene, o sea, busca que te va a convenir para tu salvación, ¿no? Entonces, reflexionaba en esto y, bueno, el tema del infierno, David, es larguísimo, o sea, podríamos Claro, pasar horas y horas, hay mucha tela de dónde cortar y no claro. terminaríamos, pero es muy bueno, son muy buenos estos temas porque nos hacen volver a la realidad, o sea, es una de las realidades del hombre, el infierno, existe y es eterno y podríamos caer ahí, pero que Dios no lo permita porque somos llamados a la santidad, somos llamados a vivir con Dios. David, pues muchas gracias por tu tiempo, por esta predicación, que Dios te lo devuelva al 1000 por 1, multiplicado en toda clase de bendiciones terrestres y espirituales, pues que Dios nos mantenga en la gracia, ya sabes que este canal es tuyo, eres bienvenido cuando tú quieras. Todas estas predicaciones nos ayudan bastante. ¿Qué te parece, David, si cierras el programa con una oración a la Virgen María, pidiéndole a ella que nos dé esa perseverancia en la salvación de nuestras almas? Perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, permítenos tomar el corazón de la Santísima Virgen María, tu Madre. Fundimos nuestro corazón al de nuestra Madre Santísima y permite que esa espada que le atravesó el corazón, como lo profetizó el profeta Simeón, también atraviese nuestro corazón para poder amar a nuestro Señor Jesús como tú lo amaste, María. Enséñanos a amar a Jesús, enséñanos a poder seguirlo como tú lo seguiste. Danos esas enseñanzas, Madre mía, que tú le diste. Y te pedimos, Madre mía, que nos cubras con tu manto y nos cubras con tus lágrimas preciosas que derramaste por Jesús. Nosotros, Madre, nos consagramos a ti, en cuerpo, alma, en pensamientos. Fundimos toda nuestra voluntad en tu divina voluntad, Madre mía. Gracias te lo pedimos y con la intercesión de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, David, que Dios te bendiga y pues bueno, muchas gracias a nuestros hermanos por permanecer en este canal. Que todo sea para gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hasta luego.